Checo llama pibe pendejo a Colapinto por haberle quitado la butaca en Red Bull. Quédate hasta el final para ver la reacción de Franco Colapinto. La noticia de la salida de Sergio Checo Pérez de Red Bull Racing después de un decepcionante Gran Premio de México cayó como una bomba en el mundo de la Fórmula 1. Para Checo, que había soñado con brillar en su propia tierra frente a un público que lo adoraba, la noticia fue devastadora. El ambiente del Gran Premio de México, que comenzó lleno de esperanzas y con el apoyo incondicional de miles de seguidores, se había tornado amargo cuando el rendimiento en la pista no estuvo a la altura de las expectativas. La decepción de no haber alcanzado un resultado satisfactorio ya era un golpe, pero lo que vendría después tomaría a Checo completamente por sorpresa. Red Bull, en lugar de esperar o comunicar la decisión en un momento de menor vulnerabilidad, aprovechó ese preciso instante de debilidad para informarle que su tiempo en el equipo había llegado a su fin. La conversación en la oficina de Christian Horner, apenas un par de horas después del final de la carrera, fue corta y directa. Horner, con su tono característicamente serio y sin rodeos, le informó que, después de una larga evaluación y muchas conversaciones entre los directivos, habían llegado a la conclusión de que el equipo necesitaba un nuevo enfoque, uno que supuestamente solo podría lograrse con un cambio en la alineación de pilotos. Le comunicó que Franco Colapinto, un joven piloto argentino de apenas 20 años, ocuparía su asiento. La frialdad con la que se entregó la noticia hizo que la decepción de Checo se mezclara rápidamente con una intensa sensación de ira y humillación. Era un golpe bajo, una puñalada en un momento en el que ya estaba emocionalmente expuesto, en un lugar que significaba mucho para él y en un entorno donde todo el país había puesto sus esperanzas en él. Checo escuchaba las palabras de Horner en silencio, tratando de asimilar cada una mientras sentía como una mezcla de emociones lo envolvía. No era solo el hecho de perder su asiento, sino que la forma en que se estaba haciendo parecía casi cruel. Que todo se diera en México, frente a su público y después de una carrera tan desafortunada, lo hacía aún más difícil de digerir. Cuando Horner terminó de hablar, Checo apenas podía contener su frustración. Lo último que Horner le dijo fue que era tiempo de dejar espacio a una nueva generación, una frase que resonaba en su cabeza mientras trataba de mantener la compostura. El regreso de Checo al paddock fue un recorrido amargo. Pasó por los pasillos sin detenerse a saludar a nadie, con la mirada fija en el suelo y evitando el contacto visual con todos. Para los miembros del equipo que lo veían pasar, su expresión de enojo y decepción era más que evidente. Sin embargo, lo que Checo no esperaba era encontrarse cara a cara con su reemplazo. Colapinto, convocado en México en previsión de la decisión, ya estaba en el área de Red Bull, rodeado de ingenieros y miembros del equipo, quienes le daban una cálida bienvenida y lo introducían al ambiente del equipo. Para Checo, aquella imagen fue como una bofetada. La escena de su futuro reemplazo siendo recibido con entusiasmo mientras se lidiaba con la noticia de su despido le provocó un dolor profundo. Suscríbete solo si amas a Colapinto y crees que puede ser mejor que Max Verstappen. Sin pensarlo dos veces, y llevado por una mezcla de ira y desilusión, Checo se acercó rápidamente a Colapinto. En su mente, había muchas cosas que necesitaba decir, y estaba decidido a expresar sus sentimientos sin reservas. Cuando finalmente llegó frente a Franco, lo miró con una expresión de incredulidad y resentimiento. Antes de que el joven piloto pudiera reaccionar, Checo soltó, en un tono cargado de sarcasmo y amargura: «Así que tú eres el pibe que viene a quitarme mi asiento en mi propia casa». La tensión en el aire era palpable, y los pocos presentes en el lugar, que hasta entonces habían estado inmersos en sus actividades, detuvieron lo que estaban haciendo y se giraron, observando la escena en completo silencio. Franco Colapinto, quien hasta ese momento había mostrado una actitud respetuosa y emocionada por su nueva oportunidad, quedó desconcertado por la repentina confrontación. Enfrentar a Checo, uno de los pilotos más respetados en la Fórmula 1 y un héroe para los aficionados mexicanos, no era una situación que hubiera anticipado, y mucho menos en esos términos. Aún así, trató de mantener la calma. Con un tono cauteloso y sereno, respondió: «Checo, entiendo que esto sea difícil para ti. Te respeto y admiro todo lo que has hecho. No vine aquí para faltarte al respeto ni para ocupar tu lugar de esta manera. Solo quiero aprovechar esta oportunidad, como tú lo hiciste en su momento». Pero esas palabras no lograron calmar a Checo. Para él, escuchar a un joven de 20 años hablando de aprovechar una oportunidad en un contexto en el que él acababa de ser dejado de lado le resultaba casi insultante. Sin poder contener su frustración, replicó en un tono desafiante: «¿Sabes lo que significa realmente estar aquí? No es solo una oportunidad, es una vida entera. He luchado, me he sacrificado, y ahora tú, un novato, piensas que puedes reemplazar todo eso con una oportunidad. No tienes ni idea de lo que implica esta posición».
Suscríbete solo si quieres que Colapinto esté en Red Bull la temporada que viene. La situación se tornaba cada vez más tensa, y algunos miembros del equipo intentaron acercarse para mediar, temiendo que el enfrentamiento pudiera escalar aún más. Sin embargo, ambos pilotos seguían inmersos en su diálogo cargado de resentimientos y explicaciones. Franco, quien sentía el peso de la situación y la presión de enfrentarse a alguien con la experiencia y la trayectoria de Checo, intentó una vez más apaciguar los ánimos. No es mi intención minimizar todo lo que has hecho. Sé que tienes una trayectoria increíble y que este equipo es importante para ti. Solo estoy aquí para dar lo mejor de mí. Sé que no soy tú, pero estoy listo para intentarlo. Checo, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar las palabras de Franco como una disculpa ni como un intento de reconciliación. En su mente, el daño estaba hecho. Sentía que Red Bull le había dado la espalda en el peor momento y que lo había sustituido por alguien que, en su opinión, no entendía ni la mitad de lo que significaba estar en su posición. Con una mirada que reflejaba un dolor profundo, le lanzó una última advertencia a Colapinto. Espero que te des cuenta de que esto no es solo un asiento. No es un juego ni una aventura para alguien que viene a probar suerte. Este lugar tiene historia, tiene sacrificio. Espero que sepas en qué te estás metiendo. Tras esas palabras, Checo se dio la vuelta y se marchó, dejando a Colapinto rodeado por un silencio incómodo, con la mirada baja y sin saber muy bien cómo proceder. Para los miembros del equipo y los ingenieros que habían sido testigos de la escena, el ambiente era denso, cargado de una mezcla de empatía hacia Checo y nerviosismo ante la llegada del joven piloto argentino. La tensión en el paddock de Red Bull era evidente, y todos sabían que el ambiente no volvería a ser el mismo después de ese día. Al día siguiente, el equipo Red Bull trató de manejar la situación con discreción, pero la noticia de la confrontación entre Checo y Colapinto ya había llegado a los oídos de la prensa. Se rumoreaba que la relación entre ambos pilotos se había tensado hasta el punto de que Checo había decidido evitar cualquier contacto con los miembros del equipo de Red Bull, optando por permanecer en silencio y mantenerse alejado del paddock hasta el final de su contrato. Por otro lado, Colapinto, aunque emocionado por la oportunidad, sentía la sombra de Checo en cada paso que daba, consciente de que su llegada al equipo no estaba siendo recibida con el entusiasmo que habría esperado. La partida de Checo de Red Bull se convirtió en un tema de debate en todo el mundo de la Fórmula 1. Los aficionados en México y alrededor del mundo expresaron su apoyo al piloto mexicano, criticando la forma en que Red Bull había manejado la situación. Para Checo, el final de su etapa en Red Bull fue una lección amarga sobre la naturaleza despiadada del deporte, un recordatorio de que, en la Fórmula 1, la historia y la experiencia a menudo son sacrificadas en nombre de la juventud y el potencial de un piloto emergente. Así que tú eres el que viene a quitarme el lugar. Las palabras de Checo Pérez resonaron con fuerza en el garaje, y aunque su tono estaba cargado de una calma tensa, la frustración en su mirada no dejaba lugar a dudas. Checo había esperado este momento desde que empezaron los rumores sobre su posible reemplazo, pero verlo materializado en la figura de un joven piloto como Franco Colapinto parecía llevar la realidad a un nivel mucho más amargo. Para Checo, aquello no era solo una discusión con un nuevo miembro del equipo. Era la cristalización de todos los años de esfuerzo y sacrificios que había hecho en la Fórmula 1, de todos esos momentos en los que había luchado por cada centímetro de pista y por cada segundo en los cronómetros. Y ahora, frente a él, estaba el piloto que, sin experiencia en la categoría, venía a ocupar su lugar en Red Bull. Franco Colapinto, por su parte, se quedó en silencio al principio, sorprendido por la intensidad de la confrontación. No esperaba ser recibido de una manera tan hostil y menos aún por alguien a quien había admirado desde que comenzó su carrera en el automovilismo. Intentó responder de manera respetuosa, explicando que él no había hecho nada más que responder a la llamada de Red Bull, pero Checo no estaba dispuesto a escuchar justificaciones en ese momento. La frustración acumulada durante meses, los rumores sobre su salida y el peso de los sacrificios personales que había hecho para llegar a ese lugar parecían brotar en cada palabra que le dirigía al joven argentino. Un pibe pendejo como tú no tiene idea de lo que es ganarse un asiento en esta categoría. Le soltó Checo en un tono en el que se mezclaba la dureza de la experiencia y el dolor de sentirse desplazado. No era desprecio hacia Colapinto. Se trataba de la rabia que sentía por una situación que no controlaba, por ser parte de una industria donde las decisiones se tomaban sin considerar los sacrificios humanos detrás de cada volante. Las palabras de Checo hicieron eco en el garaje, y algunos miembros del equipo, quienes habían presenciado la escena desde el principio, intercambiaron miradas de asombro y preocupación. Checo no solía perder la calma, y verlo tan enfadado dejaba claro el impacto que la situación había tenido en él. Sin embargo, nadie se atrevía a intervenir.
La conversación se desarrollaba como si ambos estuvieran aislados en una burbuja de tensión, mientras el equipo observaba sin saber si debían acercarse o simplemente dejar que ambos pilotos resolvieran sus diferencias. Checo continuó con su reproche, ahora lanzando preguntas retóricas que parecían no esperar respuesta, como si fuera una manera de descargar la ira acumulada. ¿Sabes cuántos años de trabajo hay detrás de un asiento en un equipo como este?, preguntó, sin esperar respuesta. ¿De verdad tienes la más mínima idea de lo que significa estar bajo la lupa de millones de personas, de tener que rendir en cada carrera, de que cada error te cueste una temporada? Esto no es solo manejar rápido, esto es todo un sacrificio de vida, continuó, mientras Franco lo escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra pesaba sobre él como una carga de responsabilidad y respeto hacia quien, en ese momento, veía no solo como un rival, sino como un hombre que había dado todo por el deporte. Colapinto intentó intervenir, buscando un punto de reconciliación. Checo, yo entiendo lo que dices, de verdad. No estoy aquí para arrebatarle a nadie su lugar. Simplemente estoy aceptando una oportunidad que se me presentó. No tengo la experiencia que tú tienes, lo sé, pero no quiero que pienses que no valoro lo que tú has hecho. Tú eres un ejemplo para mí, dijo, tratando de mostrar respeto y comprensión. Sin embargo, sus palabras no parecieron calmar a Checo. La idea de que alguien tan joven e inexperto pudiera venir a tomar su asiento en Red Bull era una afrenta que le costaba aceptar. Era como si cada palabra de Franco, por bien intencionada que fuera, solo añadiera más leña al fuego que ardía en el corazón de Checo. No tienes idea, Franco. No tienes idea de lo que significa ganarse el respeto en esta categoría, el trabajo que hay detrás de cada puesto, le respondió Checo, con un tono que mostraba más resignación que enojo en ese punto. Aquí no se trata solo de manejar bien, de hacer tiempos rápidos. Esto es política, es saber cuándo hablar y cuándo quedarse callado, cuándo arriesgarse y cuándo ceder. Aquí, si no entiendes eso, no duras nada. Y con tu falta de experiencia, no sé cuánto tiempo vayas a poder soportar esta presión. La intensidad de las palabras de Checo dejaba en claro la profundidad de su decepción y su preocupación, no solo por él mismo, sino por lo que creía era la estabilidad de su equipo y el trabajo de tantos años. En sus ojos se reflejaba el cansancio de la competición, el peso de cada sacrificio personal, cada cumpleaños perdido, cada noche de insomnio pensando en cómo mejorar sus tiempos, en cómo luchar para mantenerse en una de las posiciones más difíciles y codiciadas en el automovilismo. Para Checo, un asiento en Red Bull no era solo un trabajo, era su vida, era el logro de años de esfuerzo, algo que había defendido a capa y espada contra cada obstáculo. Por otro lado, Colapinto intentaba absorber el impacto de cada palabra, sintiendo en carne propia el peso de la responsabilidad que significaba ser parte de un equipo como Red Bull. Sabía que estaba entrando en un terreno lleno de desafíos, pero no esperaba que el recibimiento fuera tan severo. Franco comprendía, en ese instante, que la Fórmula 1 no solo era velocidad y técnica, era también una prueba de carácter y resistencia mental, de saber cómo enfrentarse a las dificultades que surgían tanto dentro como fuera de la pista. Mirando a Checo, vio a un hombre que había dado todo por el deporte, y aunque no podía entender del todo el alcance de sus palabras, sabía que estaba frente a una figura que había marcado una época en el automovilismo. Finalmente, Checo pareció calmarse, aunque la frustración en su rostro aún era evidente. Miró a Colapinto una última vez, como si intentara evaluar si el joven piloto realmente comprendía lo que significaba estar en ese lugar. «Espero que estés a la altura, Franco», dijo en un tono bajo, pero lleno de significado. «Porque si no lo estás, este lugar te va a consumir más rápido de lo que piensas. Y recuerda que, cuando uno toma el asiento de alguien más, siempre habrá quienes esperen que caigas, quienes estarán listos para ver tu primer error». Sin decir nada más, Checo se dio media vuelta, dejando a Colapinto en medio de un garaje en silencio, rodeado por un equipo que aún intentaba procesar lo ocurrido. La intensidad de la confrontación había dejado una huella en el ambiente, y aunque muchos se apresuraron a retomar sus tareas para evitar ser parte del conflicto, la atmósfera continuaba cargada de una tensión que parecía persistir. Colapinto, por su parte, respiró profundamente, procesando lo que acababa de suceder, con la convicción de que la Fórmula 1 sería más desafiante de lo que había imaginado. El personal del equipo, testigo involuntario de la tensión que estaba desarrollándose, trataba de apaciguar la situación antes de que empeorara. Los ingenieros y técnicos intercambiaban miradas de preocupación, sabiendo que este tipo de confrontaciones pueden afectar no solo el ambiente de equipo, sino también el rendimiento y la concentración en la pista. Algunos de ellos intentaron acercarse a Checo, intentando calmarlo, mientras él manifestaba sus sentimientos sin reparos. Cada palabra parecía cargada de una mezcla de frustración y desilusión, emociones acumuladas que, hasta ese momento,
había contenido. Checo, un piloto con una larga trayectoria, estaba atravesando una transición difícil. Su lugar en Red Bull, el equipo al que había entregado tanto esfuerzo y compromiso, ahora estaba ocupado por un joven que apenas comenzaba a escribir su propia historia en la Fórmula 1. Finalmente, después de varios intercambios de palabras tensos, Colapinto, con un tono pausado y sereno, dio un paso adelante y, mirando a Checo a los ojos, le expresó que siempre lo había admirado y que nunca había tenido la intención de desplazarlo de esa manera. Explicó que su presencia en el equipo no era una elección personal, sino una oportunidad que había surgido y que, como cualquier piloto en su posición, estaba intentando aprovechar. Estas palabras lograron un momento de silencio en Checo, como si por un instante la carga de su enojo encontrara una pausa. Sin embargo, el resentimiento todavía se reflejaba en sus ojos. Aunque las palabras de Franco le dieron una perspectiva diferente, el sentimiento de haber perdido su lugar en Red Bull permanecía fresco y doloroso. El intercambio terminó abruptamente cuando uno de los ingenieros intervino, sugiriendo que ambos tomaran un descanso y se distanciaran momentáneamente para calmarse. Era evidente que la situación, de continuar, podría agravar la tensión y afectar no solo el ánimo de ambos pilotos, sino el entorno del equipo en general. Colapinto asintió y se retiró, al igual que Checo, cada uno por su lado, mientras los demás integrantes del equipo intentaban volver a sus tareas con un aire de incomodidad y preocupación que era difícil de ignorar. Esa noche, después de la discusión, Checo regresó a su hotel en la Ciudad de México con una mezcla de emociones. Se recostó en la cama, mirando el techo, mientras repasaba en su mente los eventos del día. Las palabras que había intercambiado con Colapinto y la manera en que había reaccionado lo hicieron reflexionar sobre su propia actitud. Con la adrenalina disminuyendo lentamente, se dio cuenta de que había permitido que sus emociones lo dominaran. Comenzó a reconocer que su reacción había sido desproporcionada, que Colapinto no tenía culpa de su salida de Red Bull, y que el joven piloto probablemente estaba bajo una presión enorme al ocupar el lugar que él había dejado. A medida que el cansancio lo envolvía, Checo intentaba analizar lo que sentía. El orgullo, mezclado con un toque de arrepentimiento, lo llevaba a considerar que, quizás, había proyectado en Colapinto su propia frustración ante una situación que escapaba de su control. Sabía que había sido injusto con Franco, un joven con una gran responsabilidad sobre sus hombros y que seguramente estaba enfrentando sus propios desafíos al llegar a un equipo de élite. En su mente, la imagen de Colapinto, escuchándolo con calma y respeto, se repetía una y otra vez, reforzando su decisión de hacer las paces. A la mañana siguiente, Checo despertó temprano, decidido a enmendar la situación. Con una firmeza renovada, se dirigió al comedor del hotel, donde sabía que podría encontrar a Colapinto. Al llegar, lo divisó sentado solo en una mesa cerca de una gran ventana, con el sol iluminando suavemente el espacio. Franco revisaba su teléfono en silencio, absorto en sus pensamientos, ajeno a la presencia de Checo que se acercaba. Checo tomó un respiro y, con determinación, le pidió a Franco unos minutos para hablar en privado. Franco, aunque algo sorprendido, aceptó la propuesta y ambos se dirigieron a una esquina tranquila del restaurante. Franco, quería disculparme por lo que ocurrió anoche, comenzó Checo, con una expresión de genuina seriedad en el rostro. Sé que mi reacción no fue la correcta. Me dejé llevar por la frustración, y no era mi intención que te sintieras mal. Este ha sido un momento difícil para mí, y reaccioné de una manera que no debía haber permitido. Las palabras de Checo, llenas de sinceridad, parecían aliviar algo de la tensión que todavía se percibía en el ambiente. Colapinto, con humildad, le respondió que comprendía perfectamente la situación y que no guardaba ningún rencor. Con una mirada de respeto, Franco le expresó a Checo que siempre había tenido una gran admiración por él y que lamentaba profundamente cómo se habían dado las cosas. El intercambio concluyó con un apretón de manos, pero no quedó solo en eso. Ambos comenzaron a hablar más distendidamente, compartiendo anécdotas y expectativas sobre el mundo de la Fórmula 1. Checo le habló de los desafíos y aprendizajes que había acumulado a lo largo de los años, mientras Franco escuchaba atento, asimilando cada consejo. Para Colapinto, esta charla representaba un momento decisivo, no solo porque despejaba la tensión con Checo, sino también porque lo acercaba a alguien cuya experiencia en el automovilismo podía brindarle una perspectiva invaluable. Después de aquella conversación, ambos pilotos regresaron a sus rutinas, pero con un respeto mutuo renovado y una promesa tácita de dejar atrás el conflicto de la noche anterior. Para Checo, esa charla fue un recordatorio de la importancia de mantener la humildad y la capacidad de reconocer sus errores. Para Franco, representó una oportunidad de afianzar su compromiso con la Fórmula 1, sabiendo que contaba con la buena voluntad de alguien a quien respetaba. Sin embargo,
La situación en Red Bull no dejaba de pesar sobre ambos. Para Checo, el futuro se había convertido en un territorio incierto. La pérdida de su asiento en uno de los equipos de mayor prestigio era un golpe difícil de digerir, y mientras meditaba sobre sus próximas opciones, se encontraba en una encrucijada emocional. Continuar en la Fórmula 1 o tomarse un tiempo fuera para reflexionar y recalibrar su carrera eran decisiones que debía considerar con cuidado. Sabía que, en el mundo implacable del automovilismo, las oportunidades podían surgir de la manera más inesperada, pero también podían desvanecerse rápidamente. Por su parte, Franco Colapinto ahora tenía una tarea monumental delante de él. Al ocupar el lugar de Checo en Red Bull, se había convertido en el foco de expectativas y presiones que podían ser abrumadoras para alguien tan joven. Los aficionados, los medios y el equipo mismo observaban con minuciosidad cada uno de sus movimientos, esperando que demostrara la capacidad y el talento necesarios para mantenerse en uno de los asientos más codiciados y exigentes de la Fórmula 1. Su desempeño en la pista sería analizado al detalle, y cualquier error podría convertirse en un punto de crítica en su contra. Para Franco, este era el inicio de un desafío que pondría a prueba no solo su habilidad como piloto, sino también su capacidad para manejar la presión y la exposición mediática. Este episodio no solo marcó un antes y un después en las carreras de Checo Pérez y Franco Colapinto, sino que también reflejaba las dinámicas complejas y las pasiones intensas que caracterizan al automovilismo de élite. La transición de Checo y la llegada de Colapinto a Red Bull dejaron una huella en la Fórmula 1, creando una narrativa que resonaría en los próximos años. Ambos pilotos, aunque en momentos distintos de sus carreras, se encontraban unidos por la misma pasión y por las exigencias de un deporte donde las emociones son tan intensas como la velocidad de los autos en la pista.